Bueno, parece que ya arrancamos. Bienvenidos todos. Aquí ya veo que hay bastantes personas conectadas. Bienvenidos todos. Esta es la clase número 145 de las clases abiertas, que es una iniciativa muy loable de la Facultad de Artes y Humanidades, que son unas clases hechas para todo el que se quiera conectar. Son unas clases abiertas en donde ustedes van a tener acceso a muchos temas que tenemos aquí preparados. Y una recomendación es que de lo que vayamos a ir charlando, la profesora Carmen Rodríguez, que está aquí también presente, y yo, Esteban Peña, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Puede ser en el camino o también al final tendremos un espacio para abrir la conversación y poder responder todas las preguntas que tienen. Esta charla que hemos preparado Carmen Rodríguez y yo trata del grabado y su práctica, que aparentemente pues tiene un montón de tradición y aparentemente parece ser bastante antigua. Tiene unas prácticas actuales muy interesantes de las cuales vamos a hablar hoy. Si quieres, Carmen, si quieres presentarte y después me presento yo, para hablar un poquitico y que nos conozcan. Bueno, hola, soy Carmen Rodríguez, soy artista plástica de la Universidad Nacional y docente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Distrital. Soy docente de litografía, grabado en relieve. Soy directora del proyecto Grabado sobre Ruedas, que ya llegó a su quinta versión. Vale, gracias. Yo soy Esteban Peña. Yo soy graduado de la Universidad de los Andes como artista plástico. Mi práctica es bastante múltiple, pero principalmente me centro en la pintura y el dibujo, de lo cual soy profesor en la Universidad de los Andes. Y fui uno de los profesores afortunados que Carmen Rodríguez escogió para participar en este último grabado sobre ruedas 5 que se hizo justo antes de iniciar la pandemia, enfrente de la Universidad de los Andes, y ya mostraremos algunas imágenes de esto. Voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles este PowerPoint. Esto. Bueno, y nos vamos al principio, que esto llegue, estamos hasta nuestra charla se llama La mano mecánica, que es un poco una manera diferente de meternos con el tema del grabado y cómo a veces pues, la máquina y la mano van de la mano para generar propuestas contemporáneas. Y voy a empezar yo, en este caso, mostrándoles un poquito de por qué estoy yo, aunque no soy grabador, ni mucho menos, pues les voy a mostrar unas partes de mi práctica artística que tienen que ver con cosas relacionadas con el grabado. Este es un proyecto que duró 4 años en elaborarse, se llamó 1000 dibujos y consistió en elaborar dibujos originales punto a punto de fotocopias de historia del arte. Lo que ven acá ustedes aquí a mano izquierda, que es la Mona Lisa, es una copia de la copia más barata, que en este caso pues serían las fotocopias que a mí me tocó estudiar en la universidad, y yo lo que hice fue copiarlas punto a punto. Después hice una exposición más grande en la Galería 980 y también pues digamos que las copias pueden ser una especie de reproductibilidad de grabado o de copia en ese sentido. Esta es una obra que se llama Xerox, que es mi cara fotocopiada hasta desaparecer. Yo lo que hice fue poner mi cara en una fotocopiadora y empezar a copiar la copia de la copia hasta que pues mi rostro fue desapareciendo. Esa obra fue de 2009. Esta es una obra que pues, es de distribución gratuita, que se llama A Camellar, por primera vez expuesta y distribuida en la Galería 980 en 2009. Y ahorita esta obra está participando con Daniel Santiago Salguero en la pared exterior de la Galería El Dorado, en donde están también repartiendo estas litografías gratis en la Galería El Dorado. Esta obra se llama A Camellar, como su nombre lo dice. Y lo último que les quería mostrar de mi obra relacionada con estos procesos de impresión es que si la primera que mostré era como si yo como artista me volviera una fotocopiadora humana y empezara a calcar esas fotocopias, esta obra que están viendo aquí se llama Aguadas y es una reproducción de fotografías de inundaciones en 2009, 2011 tal vez, entre esas épocas. Y yo lo que hago es pintar con los mismos colores que pinta una impresora, que son cian,
que es una especie de azul, magenta, que es una especie de rojo, amarillo y negro. Entonces, en este caso, yo me convierto un poco como en esa máquina para pintar. Y eso es lo que les quería mostrar de mi obra. Ahora continúas tú, Carmen. Bueno, a mí me gustaría, Esteban, que usted nos hablara de el proceso de las fotocopias, que me parece bastante interesante. O sea, porque, por ejemplo, en grabado se trata que las imágenes salgan iguales a la matriz, a la plancha matriz. Entonces me parece extraño y me gusta que la nueva imagen surja a partir de la destrucción, entre comillas, de la imagen, a partir de esa iconografía de la historia del arte. Entonces me gustaría que ampliara un poco sobre este trabajo. Sí, pues bueno, sobre la fotocopia lo que pasa es que, pues yo creo que ahorita los alumnos en este momento no sé qué tantas fotocopias les están tocando, porque yo creo que la pandemia lo que hizo fue que entráramos derecho nuevamente a la parte digital y yo creo que cada vez las fotocopias están como más de salida, pero en mi educación a mí las fotocopias fueron claves. Las fotocopias eran claves porque pues era una copia muy barata de unos textos y unos libros muy interesantes que uno se podía llevar a la casa, rayar, copiar, romper, hacer lo que uno quisiera con esas fotocopias y me parecía muy interesante que en muchos de los casos, ya que nosotros estando en Latinoamérica no tenemos acceso a estas obras maestras, pues tuviéramos ese acceso a esas fotocopias que eran unas imágenes que uno tenía que reconstruirse en la cabeza. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí de la Mona Lisa, pues es una imagen tan reproducida y tan famosa que vemos esta imagen y reconstruimos todo lo que no está ahí en nuestra cabeza. Es decir, la imagen de la Mona Lisa es tan conocida que viendo esta fantasma de Mona Lisa, nosotros podemos, digamos, reconstruir esa Mona Lisa mucho más fácilmente en nuestras cabezas. Y a mí siempre me interesó precisamente esa imagen barata y esa imagen popular, no necesariamente como de alta cultura, sino cómo hacer ese proceso como de alta cultura de las imágenes de museo, que son unas imágenes preciosas y que cuestan un montón de dinero, y cómo esas imágenes se pueden ir degradando y bajando, digamos, como de estatus y llegar como al estatus cisben más bajo, que sería en este caso pues la fotocopia. Y esa alta cultura y baja cultura siempre ha sido un juego que a mí me ha parecido muy interesante en muchos casos pues cuando uno empieza a hacer este juego de edades de fotocopias, de copiar la copia de la copia de la copia, pues empiezan a ocurrir un montón de cosas a la imagen que me parecen muy interesantes, que ahorita en la era digital pues no pasa lo mismo. Hay veces cuando compartimos las cosas muchas veces mantienen digamos como esa parte digital, aunque en la era digital de todas maneras cuando son JPG y se comparte demasiado un archivo se empieza también a perder, como se empiezan a pixelar y los textos empiezan a degradarse, también hay una especie de edad, pero es pues muy distinto en la era digital a la era digamos como más fotosensible química, no sé cómo sería la fotocopia, es como eléctrica, química, es como una cosa ahí intermedia. Ujú. No sé si respondí, creo que no, lo siento. Ah, pues sí, sí, o sea, pero cuéntenos un poco como del proceso, de cómo empieza a variar esa imagen. O sea, Pues digamos que una parte muy, pues, como nació el proyecto, es que a mí en algunas fotocopias que me tocaban de la Universidad de Historia del Arte, las imágenes que aparecían no eran ninguna imagen, eran a veces un cuadro negro pixelado, pues no pixelado, pues era un cuadro negro como de un pedacito de esta Mona Lisa como en el hombro, que era un cuadro negro y unos textos magníficos increíbles de teóricos, historiadores del arte que hablaban de unas cosas que uno no veía. Entonces era una cosa que a mí me parecía muy bonito como ese texto hablaba de algo que no estaba ahí, que uno se tenía, digamos, que imaginar. Ya después cuando uno tiene la oportunidad de visitar estas obras originales, pues se empieza a veces a confrontar con una cosa que no es lo que estaba. oh, Dios. Bueno, no sé si a todos les pasa que, Y Carmen se nos cayó. sí, Esteban
Peña quedó congelado. Él, esperemos un momento, él tiene la presentación, entonces esperemos un momento a que retome. En estos tiempos de pandemia también el internet resulta ser como un recurso bastante complicado y mucho más con las lluvias, entonces esperemos, él tiene la presentación. Mientras tanto, les cuento que yo llegué al grabado como de casualidad y llegué a litografía. La litografía fue como la que me fue conectando con los otros medios de grabados y bueno, ya se unió Esteban, entonces Esteban, Bien. siga. Lo siento, perdón, estábamos hablando aquí de las fotocopias y del proceso. Perdón que el internet a estas horas a veces empieza a ser muy fluctuante. Lo siento mucho, ya, aquí volví. Y bueno, qué pena. Y el proceso, usted me estaba preguntando acerca del proceso. Bueno, yo lo que hago es, originalmente cogí las fotocopias que había rescatado de la universidad y esos fueron los primeros dibujos que hice. Pero empecé haciendo un top 10 que no alcanzó, después hice un top 100 que tampoco alcanzó, digamos, como en la selección de dibujos, y después hice un top 1000 de obras de arte occidental que eran como representativas para nosotros. Y las primeras sí fueron originales, digamos, como de las fotocopias que a mí me había tocado en la universidad, pero después empecé a hacer el proceso yo mismo, de esas fotocopias, de hacerle la copia de la copia de la copia, hasta tener, digamos, como varias edades y escoger diferentes edades de las fotocopias. Esa era, digamos, como la parte inicial. Las primeras fueron, digamos, como fotocopias originales que me habían tocado, y después lo que hago es en una mesa de luz, punto a punto, con un micropunta art line 0.4, empezar a hacer punto a punto esas copias, esos dibujos originales de las copias más baratas. Ujú. Ahora sí me gustaría que empezáramos más con lo de usted, Carmen, por favor. Entonces tenemos aquí ¿esto qué es? ¿Esto es una silografía o esto? Esto es una linografía, es un linoleo de una serie que presenté hace 2 años. Esta serie se llama Mundi Canibus y a mí siempre me ha gustado trabajar como con lo cotidiano, entonces elegí como a mi perro y todo surgió por esta imagen, que fue una foto que le tomé a mi perro y después empecé como a desintegrar por medio de las texturas en el grabado. Aquí hay 2 imágenes, si quiere vamos a las siguientes imágenes. Una cosa que me gusta del grabado es que el grabado exige que el espectador se detenga a mirarlo. Entonces, estas son como las imágenes más explícitas que en un momento yo pensé llamarlo como perro lunar, una cosa así, porque las texturas hacen que se vuelvan como galaxias. Estas imágenes son de pliego completo, entonces exigen como que, bueno, en el grabado en relieve sucede una cosa y es que no se pueden hacer grises como si sucede en la litografía o en el grabado en metal con la acuatinta. Aquí los grises se forman en la retina por las texturas que uno hace. Entonces, el juego es como invitar al espectador a meterse dentro de la imagen. Hay unos grabados que son absolutamente como inconexos, que casi se vuelven como especie de galaxias y exigen que el espectador se detenga. Bueno, si quiere vamos, Esteban, a la siguiente imágenes. O sea, yo les estaba contando que mi formación empezó, o sea, mi encantamiento con el grabado empezó en la litografía y la litografía me pareció, o sea, yo llegué de asistente a una clase, me enamoré con la alquimia que presenta la litografía, que tiene mucho que ver con químico, con el mundo químico, y me parecía mágico y poco a poco me fui como enamorando del grabado y fui incursionando en diferentes técnicas. Entonces, una parte también de mi trabajo, y como yo parto de lo cotidiano, este trabajo de objetos surgió, yo nunca plancho nada, pero un día estaba planchando con esta plancha vieja y vi la superficie absolutamente grabable. Entonces surgió como la idea de hacer aguafuertes en objetos. Al día siguiente todo eso fue, o sea,
llega un punto donde uno empieza a pensar y a vivir lo que hace. Entonces, en mi caso es el grabado, y en una época yo veía cualquier textura y empezaba a imaginarme la textura, la impresión, la entintada de esa textura, y de ahí surgieron como bastantes ideas. A continuación, por ejemplo, al otro día yo estaba lavando la loza, cambiemos de imagen, Esteban, y y entonces estaba lavando la tabla de cortar, de picar, y también la vi como una superficie absolutamente grabable. Y de ahí surge la idea de hacer un proyecto que se llamó Cosas de Casa. El proyecto, hicimos una exposición el año pasado. A mí en los proyectos que hago siempre me gusta como invitar a, a profesores míos, a estudiantes y a profesores compañeros de trabajo. Entonces, a continuación vienen como los proyectos conjuntos. También está este proyecto se llamó como Pequeños Universos de Garaje, y son pequeñas cajas, son cajas como de cuarto de pliego, algunas de medio pliego, elaborados a partir de grabado, jugando con las diferentes capas. Y este proyecto se me ocurrió viendo, a mí me gusta la ópera, entonces eh, yo en una época, yo soy obsesiva con ciertas cosas, entonces empecé a mirar La Flauta Mágica, y hay una versión de Hockney, de David Hockney, que es maravillosamente mágica, y a partir de la escenografía de Hockney surgió como esta propuesta de trabajo: crear pequeños dioramas, crear pequeños mundos, crear pequeños universos. Y a mí una de las cosas que más me gusta de la enseñanza es que es como sacar el mundo, que los estudiantes reflejen y saquen su mundo personal. Entonces, esta fue una exposición que también hicimos hace un año, como en octubre, en noviembre, y donde cada persona expone ese mundo personal. Entonces, Esto se me hace muy, muy interesante suyo, y es cómo usted con estas exposiciones y con estas invitaciones y con esto que uno llega a la universidad y se encuentra en algún salón o en alguna sala de montajes, estas exposiciones, y uno dice, bueno, ¿y de quién es esto? Entonces hay profesores y hay alumnos y hay de todo. Eso me parece magnífico, que en una clase pues no solo los ejercicios y productos que se saquen se expongan, digamos, ante el resto, sino que además haya un compromiso por parte de los otros profesores y los alumnos para empezar, digamos, como a mostrar y a ponerse, digamos, como en evidencia. Eso es muy valioso, me parece muy, muy chévere y muy loable que pasen este tipo de cosas, y que lo de las clases salgan, digamos, de alguna manera, que muchos ejercicios a veces se quedan como en el cajón. Ujú. Hay una cosa, y en la última versión, y es como una anécdota, en la última versión de Grabado sobre Ruedas fueron unos maestros míos. Fue mi maestro Ramón Vanegas, que es mi maestro de grabado, al que yo le debo como todo este amor que tengo hacia el grabado y hacia la música y hacia muchas cosas. También fueron mi maestra de pintura, mi profesor de historia del arte, y fue un profesor que él dictó o dicta grabado en la Universidad Nacional, y que me dictó taller experimental que se llama Dioscórides Pérez. Entonces estábamos ahí muy contentos, y él hizo como un discurso y decía que la enseñanza era como una cadena intangible que se lanza y enlaza a muchas personas. Entonces sí, yo considero también que el arte, la educación es eso, y por eso yo trato de tener presente siempre a mis maestros, a mis compañeros. Yo trato que en mis proyectos o en los proyectos que se hacen siempre como que llegue mucha gente. Es así que, por ejemplo, a Grabado sobre Ruedas se empezó solamente con un grupo muy pequeño de 11 personas, y pues ha ido creciendo, ha ido integrando personas. Ahora, pues, profesores invitados de otras universidades, también estudiantes de la Universidad Distrital donde yo trabajo. Entonces eso me parece importante, como que si somos un grupo unido, yo creo que
y trabajamos y compartimos experiencias, se puede llegar y lograr como mejores resultados. Es lo que me encanta pues de la educación y de compartir proyectos con las personas. Bueno, y pasemos a la otra imagen. Esta es como una vista general de la sala en la exposición Cosas de Casa. Y esta fue una exposición muy variada que no sabíamos cómo montar porque cada estudiante, cada participante, aquí está mi maestro de grabado invitado también, escogieron diferentes objetos para grabar. Entonces era como una muestra donde habían diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, vemos al fondo unas patinetas que han sido, unas tablas que han sido grabadas, un televisor de madera antiguo donde la superficie fue grabada. También tenemos una bala de cañón y todo que fue grabada en metal. O sea, también trabajamos diferentes técnicas dentro de estos proyectos y eso me parece como una cosa importante. Yo también hice como una olleta de chocolate grabada. Hay una cajita para hacer huevos, cantinas, hay una cantidad de cosas como explorar también las diferentes maneras de hacer grabado, ¿no? Que el grabado no solamente se quede como en la estampa, sino me parece importante también como el objeto grabado. Hay artistas que ya no están sacando copia de sus grabados, sino presentan el trabajo como la talla de la silografía y hay una expansión del grabado en este tipo de proyectos. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, aquí vemos un vestido, bancas, hay cuchillos, hay diferentes tipos de elementos. Entonces el permitir como, bueno, yo gozo y me emociona hacer este tipo de proyectos porque es jugar y yo creo que en el momento que todos estamos jugando, estamos disfrutando lo que hacemos, pero también estamos descubriendo unas cosas en el crear y el juego como la parte lúdica de la creación me parece importantísima dentro del proceso de formación de artista, ¿no? Que pues nosotros estaremos formándonos eterna, pues durante toda la vida, ¿no? El proyecto de creación y de crecimiento artístico no para. Entonces eso es lo que me gusta, que hay variedad de propuestas. Sí, y además buenísimo lo que tú dices de jugar, que es dislocar el sentido, que uno normalmente piensa como en el paso a paso del grabado y en este caso pues se rompe, digamos, como esa superficie que normalmente esa es una superficie plana, rectangular y en este caso pues esa superficie se explota y empieza uno a ver el mundo, no sé, en la calle, en la casa, como empieza a ver como qué cosas empieza uno como a grabar o qué puede ser. Yo, cuando tú estabas hablando a mí se me ocurrió esas esculturas de grabado que hacen los chinos de dragones y me hubiera encantado, por ejemplo, no sé, untarla de mucha tinta y abrazarla con una tela y mirar a ver qué saldría de esos grabados. No sé, mientras tú hablabas se me estaban ocurriendo ideas locas, pero sigamos acá. Sí, a mí, por ejemplo, una imagen que se me vino a la mente es mi primera clase de grabado, de introducción al grabado en la Universidad Nacional con el maestro Luis Paz. Y nos hablaba con tanta emoción de la huella de las letras grabadas en los árboles, de los corazones con letras de los enamorados y cómo a medida que empezaba a crecer el árbol, eso empezaba como a deformarse y a crear otra imagen. Cuando yo lo escuchaba, yo decía, ay, pues sí, este señor ya mayor, pero uno empieza a emocionarse con el grabado y empieza a ver grabado por todo lado. Entonces a mí también me emociona que mis estudiantes empiecen a ver grabado por todo lado y a veces llegan como, Carmen, mire esto que saqué. O sea, el semestre, el año pasado, después de la protesta, llegó una chica acá como, Carmen, yo quiero sacar una copia de mi olla. Y yo como, yo pensé que era una copia de una olla o de una vasija que había hecho en cerámica, pero ella trajo como la olla con la que había cuchareado en estos cacerolazos que produjo una huella diferente. Entonces a mí eso me gustó, como que ella empezó a haber grabado de otra manera.
como ahí sí lo que dice usted, esa dislocación del sentido, ese hallar el grabado en otras superficies y en otras cosas que no son las tradicionales, a mí me gusta muchísimo. O sea, y buscar lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, la trampa de ratón que es grabada en relieve y entintada, pero no fue entintada pensando solamente en la copia, sino simplemente pensando en el objeto, ¿no? La guitarra también, el televisor que no se ve muy bien, todo esto está grabado y a mí me gustó mucho cómo quedó la exposición. Encima del televisor vemos un pequeño diorama, también un cubo chiquitico de Rubik que está encima de ese gran cubo, que también fue grabado con buril y punta seca y este personaje sacó copias. Entonces en esta pequeña sala también habían como 2 copias de grabados, pero la mayoría eran objetos que habían sido grabados. Esto me gusta mucho y me parece que incentiva como la creatividad de la gente. Eso me encanta. Bueno, ahora sí vamos con lo que habíamos prometido al principio, que es Pues la primera vez que me esto. bajé, llegué acá con la máquina, Vamos a pues ver un video de se 2 me hacía minuticos. extraño que lo que iban a hacer, el estampado que iban a hacer en el piso, pues no sabía cómo era la máquina para qué era, y era para hacer el estampado. Pues me parece una cosa muy, muy bonita. El día de hoy estamos en la actividad de grabado sobre ruedas. Esta es una muestra de trabajos que fueron seleccionados en una convocatoria para sacar en gran formato con una aplanadora haciendo de prensa de grabado. Básicamente un colectivo que se va dinamizando de maestros, egresados y estudiantes de la Universidad de los Andes y ahora también chicos de la SAP que nos encontramos para hacer xilografías de gran formato. Cogemos los grabados a gran formato, los entintamos y luego le pasamos la planadora encima para sacar la copia. Esto es muy, muy chévere, la verdad, es una experiencia inolvidable. Esta es mi tercera edición de Grabados sobre Ruedas y creo que cada vez me enamoro más de hacer grabado. Comenzamos la actividad más o menos a las 7 de la mañana, empezamos a montar las cosas y entintar las placas y en este momento ya vamos en la tercera tanda de grabados. Es maravilloso, realmente lo hemos logrado, no ha caído la lluvia que esperábamos, pero en este momento vamos casi unos 75 grabados al momento. Hoy en día como que tenemos esta idea de que los artistas, cada uno trabaja por su lado y hace todo solo. En cambio acá como que son proyectos donde todo el mundo colabora con sacar las copias del resto de integrantes del equipo. Este proyecto le ayuda a uno como estudiante a verdaderamente comprender cómo funciona el dibujo, cómo funciona el grabado y también que esto es básicamente un espectáculo para todas las personas que pasan cerca a la Universidad de los Andes. Pues la primera... Ay, perdón. Bueno, Carmen, cuéntenos de este proyecto que usted tiene que ya va en la versión número 5 de Grabados sobre Ruedas. Bueno, este proyecto salió de una tarde de aburrición y como les digo, todos mis trabajos salen como de lo anecdótico y sale como una especie, no sé, como de rebelión hacia algunas personas que consideraban que el grabado era un medio obsoleto, que ya no se podía decir nada con el grabado. A mí una de las cosas que me encanta del grabado es que cada grabado, cada técnica que uno elabora, cada tema que uno hace en grabado, siempre uno tiene que como inventarse de nuevo, encontrar otras maneras de hacerlo. Yo he encontrado cosas maravillosas y me emociona como encontrarme con el material, el mismo tipo de trabajo de la gubia, hiriendo la madera, modificando la madera, encontrando la imagen, me gusta. Entonces, también yo sentía que habían muchos estudiantes que habían pasado por clases aquí en la Universidad de los Andes, que eran muy talentosos, pero que sentían que por la falta de prensa o de taller no podían hacer grabado. Y yo decía, pero ay Dios mío, tengo a estas personas que son maravillosas y no están haciendo grabado. Entonces yo convoqué como a unas personas que consideraba que hacían buenos grabados y a partir de ahí surgió Grabado sobre Rueda. Todo era
Yo sabía que se había hecho varias veces en Estados Unidos, en Europa, y, y entonces todo era nuevo para nosotros, ¿no? Primero, yo nunca había trabajado una lámina tan grande. Las primeras láminas eran de 1,60 por 1,20. La idea era hacer un trabajo, un grabado más grande que yo. Una de las cosas que me encanta del grabado y del arte es no estar cómodo, sino siempre buscar como cosas, salirse de la zona de confort. Entonces convoqué hice como una convocatoria pública donde se presentaron muchas personas y a partir de un boceto tamaño natural se eligieron a las personas. Al principio nadie creía o sea, solamente los que estábamos participando, las 11 personas, éramos los emocionados con el proyecto, pero nadie creía como que ese proyecto fuera a nacer y a nacer bien. Cuando lo hicimos con la ayuda de Cristina Lleras y la Galería Santa Fe, fue maravilloso porque lo hicimos por primera vez en una calle de Teusaquillo y fue como una feria en torno al grabado. Eso se llenó de niños y había como una diversión en torno, como ver la sorpresa de la gente al ver las copias de los grabados. Sin embargo, yo hablaba la otra vez que tenía recuerdos falsos de esa primera vez de grabado sobre ruedas, porque nos pareció maravillosas, aunque las copias no fueran tan maravillosas. Una de las cosas que me ha gustado de grabado sobre ruedas es que pareciera ser que es un evento repetitivo donde está en sacar las copias, pero siempre nos propone nuevas maneras de hacer, de entintar. Por ejemplo, la primera vez que hicimos grabado sobre ruedas hizo un sol impresionante. Dejábamos las placas en el piso como para que la gente también tuviera acceso como más cercano a las placas, las pudiera ver, las pudiera tocar. Y como estaba haciendo sol, las placas de 2 centímetros de grosor se encocaron, se doblaron. Entonces después el entintado de eso fue sumamente complicado. Entintar bajo la lluvia, hace 3 años que hicimos la 4ª versión de grabado sobre ruedas, nos llovió todo el tiempo. Y también descubrimos que mojar la tela era maravilloso. Y eso lo utilizamos para grabado sobre ruedas 5. Entonces, una de las cosas que me gusta de grabado sobre ruedas es que sorprende a la gente que va pasando. También se desarrollan pues, talleres para niños y adolescentes a la par. Entonces, también es sembrar como grabado en los corazones de ellos. Había un estudiante que me decía después de grabado sobre ruedas 4, me decía: hoy tuve como la mejor experiencia del mundo cuando se acercó un niño y me dijo: cuando yo sea grande quiero ser como usted. Entonces, como sembrar ese amor hacia el arte, de que los niños también se encuentren con estas imágenes de manera casual, pero que los impacte, ¿no? Yo creo que algo queda y que pues se rompe con el paradigma que el arte solamente está en las galerías y con arte invadimos una calle. Entonces eso es como la parte gratificante de grabado sobre ruedas, como Sí, el claro. hablar con el público, el compartir, eso me gusta. Yo tenía una pregunta aquí y es, yo no sé si mucha gente sabe, ay, me pasé, si mucha gente sabe qué es una silografía. Entonces yo tenía dos preguntas. Uno, que se explicara un poco cómo es el proceso de la silografía, que es esto que estamos viendo acá. Y lo otro es, si alguien que nos está oyendo quisiera ser parte de Grabado sobre Ruedas, ¿qué tiene que hacer? Esas son como unas dos preguntas de la silografía y por qué necesitan un entrenamiento previo para hacer esto. Bueno, la silografía pues es como una técnica de grabado en relieve donde se tiene una madera. En este caso trabajamos sobre aglomerado MDF y con unas gubias, las gubias son unas cuchillas, se empieza a extraer materia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este grabado de los policías. La parte blanca es donde se extrae materia con la gubia.
y es la superficie, el entintado de la silografía, del linóleo, es superficial. Entonces uno saca con la gubia las partes que uno quiere que queden blancas. Y después hace el entintado. Aquí vemos como parte del proceso, vemos las mesas de entintado. Usamos unos rodillos, con esos rodillos esparcimos la tinta en la superficie. Y después colocamos la tela y la aplanadora pasa por encima. Entonces es como una especie de sello. O sea, una de las cosas que yo hablaba en estos días es que el grabado está en todo, como en lo más común. El grabado es la prensa que habitualmente nos llega a la casa, están los sellos de la bolsa, ahora de los domicilios del restaurante, de los sellos del banco, de una cantidad de cosas, pero es tal vez de las técnicas artísticas más desconocidas, ¿no? Precisamente porque se hace en el espacio del taller, y por eso decidimos sacarla a la calle, ¿no? Como para visibilizar lo que era el grabado. En ocasiones, pues la gente preguntaba, ¿y cómo se hace esto? Y pensaban que de pronto era como una fotocopia. Entonces, cuando uno muestra el proceso y cuando hace estos cursos y la gente empieza a tallar, empieza a comprender mucho más de lo que se trata el grabado en relieve. Y bueno, como les cuento, grabado sobre ruedas, parte de una convocatoria, que la primera convocatoria fue muy cerrada. Yo como al final le conté a mi jefe, que era Lucas Ospina, como, oh, por favor, ayúdenos a hacer grabados sobre ruedas, tenemos todo, pero no tenemos el espacio donde hacerlo. Yo creo que esto ha sido como un evento importante que nos ha patrocinado la Universidad de los Andes. Siempre funciona con convocatoria, y la convocatoria es como cerrada de alguna manera porque va hacia Universidad Distrital y Universidad de los Andes, pero yo creo que es como el momento de pensar en ampliar la convocatoria y abrirla como para un público más amplio, no solamente como para este ambiente de la Universidad de los Andes, sino como abrirla para un público más amplio, que de pronto pueden llegar como propuestas diferentes. Yo me di cuenta que cuando los estudiantes de la universidad Universidad Distrital llegaron acá, cambió también la manera de hacer grabados de la gente de los Andes. Entonces, el trabajo hace trabajo, ¿no? El trabajo en taller y hace que la gente se cuestione y logre otras maneras de hacer. Entonces, yo aspiro a que dentro de 2 años o dentro de unos años, un año, esté haciendo la 6ª versión, haya otro tipo de participantes en este evento. Y bueno, yo tenía una pregunta. El último grabado sobre ruedas, el tema fue Colombia. ¿En los grabados anteriores había temas? Siempre hay un tema. O sea, a mí me preocupa que el grabado se vuelva, y yo utilizo el término como hacer carpetas. Entonces, yo siempre en cada clase, en cada evento de grabado sobre ruedas, propongo como una reflexión en torno a un tema, que la gente empiece a crear una imagen en torno a ese tema y le dé una interpretación absolutamente diferente. Eso me gusta, y como ver como las diferentes visiones, el pensamiento de cada persona en torno al arte y en torno a lo que nos rodea, ¿no? Que de todas formas los temas siempre han sido como muy amplios, muy abiertos. No quiero como encerrarlo como en un cubito chiquitico, sino los temas siempre son como muy abiertos, como para que la gente expanda su pensamiento y su creación. Muy bien. Bueno, yo fui uno de los profesores afortunados que no solo no tuve que pasar por el filtro de selección, sino fui uno de los seleccionadores en este grabado sobre ruedas 5 junto a Carolina Franco y a Carmen Rodríguez, y fue muy emocionante recibir las propuestas de los estudiantes porque
uno de los requisitos es hacer el boceto al tamaño que es. Entonces, si ustedes se dan cuenta del tamaño que estamos viendo estos grabados, hacer un boceto de este tamaño es de todas maneras bastante exigente. Y fue muy entretenido estar los tres profesores mirando estas propuestas porque venían pues en unas carpetas y en unos rollos y tocaba abrirlos en el piso y en varias mesas para mirar, digamos, como esos bocetos y fue muy emocionante. Y yo les voy a mostrar como última imagen que tenemos acá, les voy a mostrar este que fue mi propuesta para grabado sobre ruedas 5. Ahí me lo tiré. Esta, que siendo el tema Colombia, yo me encontré con esta imagen, que es una de las imágenes de las marchas del silencio de febrero de 1948. Convocada por Jorge Eliezer Gaitán. La marcha del silencio tenía como poder que las personas reunidas en las plazas no emitieran ni cantos ni sonidos, sino que estuvieran en completo silencio. Esto fue 2 meses antes de que a Jorge Eliezer Gaitán lo mataran. Y esta marcha del silencio, yo me di cuenta que la imagen que estamos viendo aquí, la fotografía estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Y como decía Carmen anteriormente, como no se pueden generar grises, sino por las diferentes densidades de líneas, que las líneas sean más gruesas o más delgadas, yo lo que hice fue enderezar esta fotografía hacia la derecha con estas líneas horizontales que están ligeramente orientadas en la otra dirección. Y esta manera de hacer este grabado, que como Carmen decía, era sacándole heridas a esta imagen, pues se complementaba con la imagen en sí, ya que la imagen era ligeramente inclinada a la izquierda, como las inclinaciones políticas de Jorge Eliezer Gaitán, y como con su asesinato, pues lo enderezaron hacia la derecha. Y este era un poco, digamos, como el complemento de esta imagen que teníamos aquí para mostrarles de grabado sobre ruedas. Y esto veníamos a presentar hoy. Sí. Esteban, yo quisiera saber cuál fue su experiencia al participar, al ser un participante de grabado sobre ruedas. De grabado sobre ruedas, pues a mí me pareció muy emocionante. Voy a poner otra vez esta imagen entonces, porque pues estuve en varias partes del proceso. Estuvimos pues, como profesor mirando, digamos, las primeras propuestas y seleccionando unas y otras, digamos, que necesitaban otro tipo de retroalimentación que usted muy generosamente hizo, porque pues también Carmen, decir que todas las propuestas las miraba, anotaba y las propuestas que fueron seleccionadas y que no fueron seleccionadas, pues estuvieron, digamos, todas con unos comentarios y una retroalimentación muy, muy pertinente. Y lo que más me gustó en últimas fue saber cómo esa, digamos, como jerarquía de profesor y estudiante se vuelve otra cosa en esta cadena de producción, en donde todos estamos, digamos, como que el jefe es el proyecto. El jefe es que salga bien el grabado, el jefe es que la propuesta sea la que salga adelante más allá de los egos y jerarquías o edades que se tienen. Y eso fue muy agradable tener, digamos, como esa oportunidad de estar, digamos, como trabajando todos al mismo nivel. Y fue muy, muy emocionante, sobre todo que la persona que vieron... Pues la primera vez que llegué acá con la máquina, pues se me hacía extraño que lo que iban a hacer, el estampado que era uno que ha participado en todos los grabados sobre ruedas, que es Piraña, pues el que está completamente de negro de grabado, él se apropió completamente del señor de la planadora y estuvo dirigiéndolo súper bien. O sea, cada uno adoptaba como su labor y sin quejarse y sin nada empezaban a hacer las cosas. A mí me emocionó mucho, sobre todo que había gente de muchas generaciones y de muchos lados distintos y todos creo que nos entendimos muy bien. Yo en algún momento pensé que de pronto podrían haber peleas o conflictos y eso, pero para nada, todo fue como muy sorprendentemente armonioso, como sospechosamente armonioso todo este proyecto que usted tiene, que me parece que una cosa que también usted ha venido construyendo en sus clases es que el respeto se va ganando y construyendo, y creo que pues usted con su práctica y con estos proyectos pues usted se ha venido ganando el respeto de estudiantes, profesores, directivos, señores de aplanadoras y todo el resto de personas así. Sí, hay una cosa muy bonita y es el trabajo en equipo.
Grabado sobre ruedas, la dinámica es que son los participantes, ya sean profesores o estudiantes, pero también tenemos un equipo de auxiliares que siempre la dan toda, o sea, ellos no tienen una silografía ahí, pero todos somos iguales, o sea, todos entintamos los trabajos de todos, eso me gusta, como que sí, el rey realmente es el grabado y es un festival en torno al grabado, es lo más importante que hay. Eh, Ahora mirando el chat, Mirna pregunta no, dice, me gustaría que hicieran grabados sobre ruedas en diferentes localidades de Bogotá. Eh, en este año pensábamos hacerlo como en diferentes sitios de Bogotá, pero obviamente por la pandemia eso quedó en veremos. También es un evento que resulta costoso, entonces en ocasiones nos invitan a diferentes sitios y cuando se pasa el presupuesto la gente dice como, "Oh, no, no tenemos". Hace poco recibí una invitación para hacer grabados sobre ruedas en Cota para el próximo año, entonces pues vamos a ver qué se puede hacer. Y bueno, también hemos hecho como una gran exposición retrospectiva de grabados sobre ruedas y el balance es bastante bueno. Entonces yo creo que si tienen preguntas pueden hacerlo en este momento. Sí. Yo estaba pensando también otra cosa que le faltó a usted decir de lo cotidiano del grabado, es el dinero, la moneda impresa. O sea, nosotros vivimos con esos Claro. pequeños grabados que son magníficos. O sea, cuando uno recibe un billete nuevo es la cosa más divina y hay unas cosas ahorita súper sofisticadas que vienen como con, eh, voy a decir hologramas, pero no sabría muy bien cómo se hace. Ujú. Sí, que antes, por ejemplo, antiguamente se hacían a punta de buril, ¿no? Ahora entran en juego como muchas técnicas de grabado para hacer esos billetes. El papel moneda es como lo que más queremos tener de grabado, pero es como un magnífico ejemplo del grabado que tenemos todos los días y que no lo sentimos como grabado, ¿no? Es eso. Hasta las huellas que uno tiene de los zapatos, porque pues esas también vienen como grabadas y cada vez que uno pisa, Sí, pues de ahí. pues grabado viene de huella, ¿no? Entonces, las huellas digitales cuando uno va a una notaría o algo que hay que poner la huella, es una especie de grabado. Único e irrepetible, parece que no, parece que eso Eh, era un mito. Yo hace poquito vi uno de esos videos de YouTube que dice que las huellas digitales no son únicas e irrepetibles. Ujú. Sí, y con tanto alcohol y gel antibacterial, se nos están desapareciendo las huellas en este momento, es una cosa loca. Sí. Entonces, bueno, Esteban, ¿iba a decir algo? No, estaba pensando cómo, pues ahorita con estos distanciamientos y esto de, pues esto tiene que ser, esto es imposible hacerlo ahorita en pandemia, esto de grabado sobre ruedas en la localidad que sea, yo creo que sería muy difícil porque pues todos estamos, digamos, como en una cadena de producción en este grabado sobre ruedas en donde pues uno pasa al siguiente y el que entinta, entonces ahorita va y el que Claro. la tela y pone aquí. Y además el público, ¿no? Que el público pues está reunido, está viéndonos entintar, está viendo las telas, entonces en este momento es como complicado hacerlo. Sí, por ahí Andrés Rodríguez Joyería dice, que él espera estar en la siguiente versión. Y me parece muy emocionante que eso que usted habló, que ya no fuera tan cerrado de solo estudiantes y profesores, sino que cualquier persona pudiera participar, bueno, digamos que a la selección, aunque no quede seleccionado, pero pues estaría abierto. Eso me parecería muy interesante. ¿Usted ya ha pensado en temas del Eh, próximo grabado? no, todavía no he pensado en tema. Dinero. Dinero, no. No, todavía no he pensado en tema porque tiene que ser como un tema interesante como para todos. Pero eso que usted decía, hay gente en México, gente en Argentina que me dice, oiga, ¿por qué no abre la convocatoria? Y por ejemplo, pues hay excelentes grabadores en todos los lugares del mundo, entonces sería muy bueno también. Bueno, empezando en Bogotá, ¿no? O sea, pensémoslo como pensar como en abrirlo un poco.
de pronto Colombia y ya después más adelante como una visión como más ambiciosa, yo creo. Yo siempre he sido un poco ambiciosa con estas cosas que hago, con estos proyectos, como de salir de la zona de confort y proponer nuevas cosas. En este momento ando como con 1000 proyectos en la cabeza y quedé un poco aburrida por la pandemia porque no están ahí. Sí, usted tenía también un proyecto pendiente de exponer en la universidad, ¿cierto? Sí, sí, teníamos pues nunca nos habían salido como tantas propuestas de exposición después de grabados sobre ruedas. Teníamos de la Universidad Militar, de Uniandinos, teníamos como 5 exposiciones pendientes que por la pandemia pues quedó todo quieto. Sí, en Uniandino sería bueno porque esa salita es rectangular y quedaría perfecta. Sí, ¿Cuántos grabados se hicieron en la última versión? Creo que sacamos, creo que fueron eran 18, 21 21. grabados, 21 grabados y se sacaron, en cada versión se sacan como 4 grabados de cada persona. En esta última versión, pues Carolina estuvo ayudándonos. Se sacó sumamente rápido, o sea, a las 2:30 de la tarde ya habíamos terminado, o sea, 4 copias por 21 son 84. Sacamos, nos rindió muchísimo por el equipo tan amoroso y consagrado que tenemos. O sea, a mí me encanta saber que la gente que nos ayuda, que no tiene lámina, siempre nos dice como, Carmen, nos veremos en el próximo, voy a participar y voy a tener mi placa ahí. Eso es una promesa y un amor hacia el grabado, o sea, el compromiso de todos, pues no, a los auxiliares no se les da dinero ni nada, pero están ahí de corazón, eso es muy bonito. El total, ahí nos están corchando en matemáticas. Si fueron 21 o 22 por 4, Mm. 84, 86, Sí, sí. 78. Ujú. Bueno, Elizabeth pregunta si no se puede hacer el evento por la pandemia, ¿qué estrategia han pensado para no dejar de mostrar esos procesos? Yo soy absolutamente optimista de que lo vamos a hacer, así sea en el 2022, vamos a estar haciendo grabados sobre Rueda 6 y y es que pues lo rico del evento es que es público, ¿no? No es cerrado a nadie, no es galería, sino que es incluyente. Entonces eso es como el bonus que tenemos. No tiene sentido hacerlo en privado y porque es para el público. ¿La tela es especial o tiene algún tipo de imprimatura? Pregunta Mirna. Es lona leona, cruda y, y eso sí, usamos una cantidad de tinta para hacer el proceso de entintado. Yo tenía una pregunta acerca de esa tela, porque esa tela leona, pues cuando uno imprime en grabado sobre ruedas, pues se pasa la tinta hacia el otro lado precisamente porque estamos usando mucha tinta. ¿Se podría hacer en una tela más tupida, más estrecha esa? Sí, lo que pasa es que, bueno, también la lona leona cambió su estructura. Antes la lona leona tenía como más hilo, entonces no pasaba al otro lado, era como más estable. Además tiene un gran nombre, lona leona. Sí, claro, lona leona. Bueno, quiero invitarlos a ustedes el 12 de noviembre, de hoy en 8, estamos inaugurando una exposición que se llama Gráfica en Aislamiento, que también fue un proyecto que surgió acá eh, debido al aislamiento y que contempla otras maneras de hacer grabado porque la gente ha tenido que inventarse rodillos, maneras de entintar. Y este también es fue un evento que convocó a estudiantes, profesores de la Universidad de los Andes y la Universidad Distrital. Entonces, el 12 de noviembre les estaré compartiendo la invitación por Zoom a las 6 de la tarde. Vamos a tener como la inauguración donde vamos a hablar de lo que ha sido de la experiencia de gráfica en aislamiento. Y hay una página donde se va a mostrar los grabados producidos en esta época de aislamiento. Entonces todos como invitados
siempre vamos a estar como con proyectos de grabado y pues el arte tiene la razón de ser en el público también, ¿no? En el que la mira, en el espectador, entonces todos están súper invitados a esta exposición. Bueno, y si se quieren enterar del próximo grabado sobre ruedas, ¿cuál es su red social o usted por dónde se comunica con las personas en general? Bueno, yo soy muy facebookera, yo utilizo Facebook, Instagram, entonces siempre estaremos compartiendo información por ahí, también la página de la Universidad de los Andes, se participa pues esta convocatoria. ¿Cómo sería su Instagram? Carmen von Bolkenstein. Ya escríbalo, Esteban ahí. A ver. A ver, aquí la tengo. Ya las voy a compartir en el chat. Este es el Instagram de Carmen, en donde no solo la pueden seguir y likear y comentar todas las cosas que hace Carmen, que son magníficas, sino que ahí se pueden enterar de las exposiciones y cosas que están precisamente ocurriendo en el grabado contemporáneo por el lado de Carmen. Y yo les dejo con un poco de pudor también mi Instagram si quieren seguirme y mirar las otras cosas que yo hago. Ahí está el Instagram de Carmen, en donde se enterarán de las próximas versiones. Y el de gráfica en aislamiento, ¿ese va a ser una galería virtual? Va a ser una galería virtual, pero está la promesa de cuando podamos reunirnos hacer la exposición en vivo y en directo. El grabado es una de las técnicas que se tiene que ver en vivo, ¿no? Si por ejemplo yo tengo una punta seca, la línea se pierde en la fotografía, entonces hay que verlo en vivo. Entonces en el momento que podamos reunirnos de nuevo sin peligro de salud, lo vamos a hacer. Voy a buscar un sitio donde hacerlo y reunirnos todos los grabadores que hemos compartido experiencias en esta época y también con el público en general. Eso me parece importante. Claro que sí, Carmen. Yo recuerdo que teníamos una idea con Grabados sobre Ruedas 5, en donde los grabados, sí, teniendo mucha textura, precisamente teniendo ese grabado, estábamos pensando tal vez, pues ahorita en estas épocas rarísimas, pues no se va a poder, pero pensar que fuera una experiencia táctil, en vez de ver el grabado, que se pudiera tocar, digamos, como esas texturas. Claro, de hecho ha sucedido una cosa muy interesante y es que yo doné unas placas de grabado sobre ruedas para el Instituto Nacional para Ciegos. Y es muy interesante cómo ellos a partir de lo táctil empiezan a interpretar la imagen. Entonces ha sido como una experiencia muy bonita y va dirigido al público que puede ver con las manos. Eso también me parece importante, que todos por lo táctil también sientan y empiecen a descubrir las figuras. Eso fue un poco mágico para mí porque cómo los ciegos ven, ¿no? A partir del corte de gubia, cómo empiezan a sentir las figuras que hay. Eso me parece también muy chévere. Sí, aquí Mirna está diciendo que sería buenísimo también tener algunos videos de apoyo en donde se mostrara un poco el proceso y como ese detrás de escena de las obras de arte, que me parece muy chévere, que es lo que ocurre en Grabados sobre Ruedas, que se muestra, digamos, como esas tripas del proceso y la magia de hacer esos grabados, además porque uno pone la tela y al despegarse, pues esa tela empiezan a aparecer estas figuras. Eso sería, digamos, una parte muy bonita que pasan Grabados sobre Ruedas. Sí, el Arte Comunicaciones está trabajando en unos videos de apoyo donde se entrevista a los artistas participantes en gráfica en aislamiento y también hay videos y fotografías que ellos enviaron del proceso. No todos lo tienen. Yo, por ejemplo, creo que no tengo ninguna foto del proceso, pero es muy interesante. Por ejemplo, ver los rodillos, que son rodillos para pintar paredes y que ellos le pusieron un guante o rodillos hechos a partir de corchos de botellas de vino, ¿no? Tuvimos que improvisar muchas cosas. Entonces van a haber como muchas sorpresas. Había una persona que
que me contaba que había entintado, no con tinta, sino con lápiz de ojos, una punta seca, y la punta seca la sacó a punta de cuchara. Entonces, la cuchara es como la prensa nueva en estos tiempos de aislamiento. Eso es una cosa muy bonita. Sí. Pues bueno, ahí Arte Unidades también dice que pues ustedes pueden buscar a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y Arte Unidades en las diferentes redes sociales, en Facebook y en Instagram. Normalmente están muy activos y mantienen muy actualizadas la página de Facebook y de Instagram, y ahí se pueden enterar de todas estas cosas que van a pasar. Y de la página web de la exposición gráfica en aislamiento, que viene desde qué fecha, desde como, yo me acuerdo como desde abril tal vez están trabajando en esto. Sí, desde abril, realmente. Sí. Bueno, Eduard Velasco nos felicita por el proyecto. Entonces, muchas gracias, Eduard. Y bueno, todos los proyectos artísticos son para todos, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Última oportunidad, aprovechen a la maestra Carmen aquí que la tienen presente. Y a Esteban también. Bueno, nos felicitan. Sí. Sí, Listo, o sea, solo felicitaciones para la maestra Carmen. sí, pues los proyectos son para todos, ¿no? Y a mí me llena el corazón hacer proyectos donde participe mucha gente y que los vea mucha gente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Y yo me uno a las felicitaciones de todos los participantes. Carmen, usted es una gran profesora y una gran persona. Muchas gracias por pedalear estos proyectos, que yo sé que en algunos momentos uno en estos proyectos tiene ganas de tirar la toalla. Muchas gracias por no tirar la toalla y seguir adelante en estos proyectos tan interesantes y tan chéveres. Felicitaciones, Carmen. Bueno, muchas gracias también. Felicitaciones a usted por sus proyectos y por su energía aquí en el Departamento de Arte. Y bueno, yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí. espero que hayan disfrutado esta conversación y que les vaya muy bien. Ahí nos pueden seguir a Arte, a Facartes, a Carmen y a mí en redes para seguir enterándose de cosas que sigamos haciendo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Bueno, gracias a todos por escuchar nuestra plática informal, ¿no? Sobre nuestro amor hacia la gráfica y hacia el arte.